La primera revista Perspectiva fue publicada en 1986. La portada era de color amarillo y tenía la foto del busto del sabio Caldas en el centro. El formato de la publicación era pequeño, de 23 centímetros por 17, y traía 40 páginas. El consejo editorial lo integraban el rector Luis E. Rosso Camargo, la profesora Mariela Galvis de la Jornada de la Mañana, el profesor Álvaro Hernández Mora de la Jornada de la Tarde, actual secretario de Educación de Villavicencio, y Juan Manuel Caicedo de la Jornada Nocturna. En el editorial, el rector advertía, comillas, ponemos en sus manos esta revista, cuya vida depende en gran parte de usted, amigo lector, con la seguridad que nuestra retribución será el saber que estamos haciendo un aporte más a la cultura. El segundo número fue publicado en 1987, con las mismas características del primero. Traía artículos de profesores del consejo editorial y de otros como Israel Cruz y Fernando Montaño, de egresados como Nelson Godoy y Carlos Bolívar, y fotos de algunos cursos, poemas, crucicaldas y textos de estudiantes. En la página central venía en letra grande un texto anónimo, carta de un alumno a su profesor. Incluía publicidad de Postobón, Coca-Cola, Tesorería Municipal y Codem. Se imprimió en la litografía siglo XX del egresado Miguel Ortiz. En la portada de Perspectiva de 1988 había varias fotos de los estudiantes en actividades diversas, en las que se puede apreciar al fondo las instalaciones de un piso del plantel en aquellos años. Lo mismo que la entrada y las canchas. En todo el centro, tapando una parte de las fotos, venía un certificado de Ecopetrol, dirigido al Colegio Caldas, comillas, por cuanto su alumno Pedro Alfonso Casalla fue seleccionado como el mejor bachiller del Meta en el concurso anual denominado Bachilleres por Colombia. Internamente se notaba un interés por mejorar la diagramación. Los textos ya venían acompañados de imágenes. Ese año se amplió el comité editorial. Ingresaron Jorge Rosso, Israel Cruz, Jairo Gutiérrez y Aula Serrano. La edición de 1989 tenía como tema central Balance de una década, 10 años de dificultades y aciertos, un texto extenso de análisis de las experiencias y estrategias de los años 80 en el instituto, documento en el cual también aparece la opinión de los estudiantes. También se destacaba un texto del profesor Jairo Gutiérrez sobre la disciplina y la celebración de las bodas de plata académicas de la jornada nocturna a cargo de la docente Gloria Godoy. En este número ingresan al comité editorial los profesores José Isaac Laguado y Graciela Bejarán. La revista de 1990 abre con la celebración de los 40 años del colegio y los 30 del departamento del Meta. El editorial le dedica 2 páginas a rememorar los 8 lustros. Otros artículos que sobresalen en esta edición son la Asamblea Nacional Constituyente, que nos daría una nueva constitución en aquellos años, y los 500 años del descubrimiento de América. Venía con la revista una separata con las fotos de las promociones de las 3 jornadas. El formato de la edición de 1991 era más grande, de 27 por 22 centímetros. El editorial lo escribe el nuevo rector, licenciado Dagoberto Saavedra. El comité editorial se amplió, da cabida a los coordinadores y a otros profesores. Hay más participación de los estudiantes en cuanto al número de artículos publicados. Se destaca un texto sobre los niños de la calle, otro sobre el asesinado periodista llanero del Espectador, Julio Daniel Chaparro, y una entrevista al coordinador del Plan de Desarrollo Departamental, Dr. Darío Mayorga Cruz, un destacado egresado caldista que falleció en 1995 en un accidente aéreo, siendo director de Cor Macarena. Durante los años 92, 93 y 94 no hubo revista. En 1995, nuevamente bajo la dirección del rector Luis E. Rosso, se conforma un comité integrado por un docente y un estudiante de cada jornada. Ricardo Hernández, Eladio Cristancho y José Laguado eran los docentes. Se abordan temas como la autonomía escolar con el PEI, texto que escribió Nelson González, los problemas medioambientales de la Amazonia y una entrevista al profesor Alberto García, quien había sido docente del colegio, pero todavía se llamaba Mariano Ospina Pérez. El diseño y producción de la revista lo hace el Fondo Editorial Entre Letras. La revista de 1996 trae un diálogo con 3 diputados de la Asamblea del Meta, Alan Jara, Miguel Ángel Galvis y Carlos Eleazar López, egresados caldistas, quienes recuerdan momentos de sus tiempos de estudiantes en el colegio. Incluye también un artículo de la profesora Mariela Galvis sobre la nueva Ley General de Educación y textos escritos por estudiantes como Extranjeros en Villavicencio y la evaluación educativa por logros. Ese año formó parte del comité editorial el profesor Gabriel Parrado.
Esta revista fue publicada en 1997, de formato pequeño. Trae muchas ilustraciones de Luis Miguel Ortiz y el concepto tipográfico de entre letras. Vienen escritos de profesores como el de la investigación educativa de Hugo Puente y una reflexión de la licenciada Dora Pineda sobre el desamor a nuestra propia cultura. Puente trae la transcripción de las palabras pronunciadas por el profesor Isaac Laguado a propósito de la despedida del docente Elmer Jacob Castro después de 35 años al servicio del colegio. Con esta edición de 1998 regresa el formato grande a la revista. El comité editorial incluye estudiantes y profesores de las 3 jornadas, bajo la coordinación del licenciado Ricardo Hernández. La mayoría de artículos los escriben los estudiantes, con un criterio más periodístico, como lo muestra el trabajo realizado sobre la plaza de mercado de San Isidro o la encuesta aplicada a 500 personas con motivo de los 158 años de Villavicencio. La publicación trae una entrevista con el gobernador del departamento, egresado caldista Dr. Alan Jara, lo mismo que una mesa redonda con 5 rectores de colegios de la ciudad sobre el PEG y la Ley General de Educación. Ingresa al comité editorial el profesor Edgar Gil en este año. La revista número 11 fue publicada en 1999. El editorial lo hace el nuevo rector, Pablo Roberto Bello. Allí plantea sus 4 estrategias para recuperar el liderazgo y reconoce el apoyo del gobierno departamental en la remodelación de la infraestructura del plantel. El artículo central intenta hacer un balance sobre el estado del país en el fin de siglo. Vienen también artículos sobre el nuevo examen del ICFES y una mirada al horizonte turístico del Meta, lo mismo que una entrevista a Iván McAllister, entonces presidente del canal City TV, egresado del colegio en 1972. La revista número 12, publicada en el año 2000, trae en la página interior de portada la distinción Andrés Bello, otorgada por el ICFES y el Ministerio de Educación al estudiante Martín Emilio Puerta por haber obtenido el puntaje más alto en Villavicencio. Vienen también artículos sobre los desplazados, la educación, un análisis sobre los proyectos Chingaza 1 y 2, una disputa con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá que podría afectar severamente varios ríos de la región, según decía Nelson Vivas, egresado caldista, y otros estudiosos del tema. También venía una entrevista al poeta Samuel Jaramillo a raíz del libro Entre la luz y las tinieblas, sobre el sabio Caldas. Con el número anterior venía una separata especial con motivo de los 50 años del colegio. Traía en portada una foto de 1954, en la que aparecen el rector Noé Pereira, los profesores y al fondo los estudiantes con corbata. El título era Aproximaciones a la historia del Instituto Francisco José de Caldas. La separata trae textos de personajes que vivieron momentos importantes, hechos significativos, o estuvieron muy cerca de los protagonistas de esos hechos, relacionados todos con la historia del colegio. El rector Antonio Sánchez, el profesor Víctor Díaz, las primeras mujeres en un colegio de hombres, el líder estudiantil Alexis Omaña, el baloncesto, deporte insignia, el prestigio académico, las publicaciones, el origen de la jornada nocturna, la actividad teatral de gran renombre en los años 70. Cerraba el documento con apartes de una entrevista al rector del colegio en 1951, el doctor Ernesto Rey Caballero, realizada por el profesor Ricardo Hernández. Este número traía en la sección primer plano a la estudiante María Angélica Hunda, acreedora a la distinción Andrés Bello departamental por haber obtenido el puntaje más alto en las pruebas de estado en filosofía. También venía un análisis de los 10 años de la Constitución del 91 por parte de 3 reconocidos abogados de la ciudad: Alfredo Vargas Morales, Edgar Ardila Barbosa y Hugo Velázquez Jaramillo. Igualmente una entrevista al legendario futbolista colombiano Willington Ortiz. En la sección de opinión, Diógenes Orjuela, presidente de ADEN, hoy presidente de la CUT, justificaba por qué los paros de maestros eran necesarios. La revista de 2002 traía en portada una hermosa foto de uno de los puentes de la vía Bogotá-Villavicencio, obra recién dada al servicio en uno de sus tramos en aquel momento. La imagen es del fotógrafo del colegio de Alberto Jerez. En las páginas interiores, 4 personajes de la región, incluido el gobernador del Meta, Luis Carlos Torres, analizaban cuáles podrían ser las repercusiones de la apertura de esta obra para el llano. Venía también una entrevista al reconocido periodista exalumno del colegio, Marco Antonio Franco, y un análisis de 3 profesores de la Escuela de Economía de la Universidad de Los Llanos sobre el neoliberalismo.
Esta edición del año 2003 traía en portada imágenes del Parque Los Ocarros. El tema central era un análisis con 3 expertos de la región sobre el área de libre comercio de las Américas, un proceso que en teoría buscaba integrar las economías de 34 países del continente. Estuvieron presentes Fernando Rivera Zaraza, Carlos Sánchez y Álvaro Orjuela. También incluía artículos sobre anorexia y bulimia en los colegios y el embarazo adolescente. En la página de opinión venían diversos puntos de vista sobre el referendo que se iba a votar en esos días para reformar la Constitución. Ese año se integraron al comité editorial representantes de las sedes Francisco de Miranda y Concepción Palacio, Aleida Cárdenas, Enid Velázquez y Liliana Álvarez. En la revista de 2004, en la página interior de portada venía el certificado del Ministerio de Educación en el que se otorga la distinción a Andrés Bello en la categoría departamental a la estudiante Mayra Perdomo Collazo por sus resultados en la prueba de historia. El tema central de la revista era la educación, mirada desde los intereses de los estudiantes, sus análisis sobre las clases, la promoción, la evaluación. Venía una entrevista con el doctor Luis Alberto Briceño, pionero de la geofísica en Colombia, destacado profesor de la Universidad Nacional, egresado del Caldas en 1964. En 2005 no hubo revista. La edición de 2006 venía con un texto del doctor Fernando Duarte Cepeda, catedrático de Derecho de la Universidad Cooperativa, quien analizaba cómo llegaban los bachilleres a la educación superior. Venían artículos sobre lenguaje y tecnología, formas de resolver conflictos, relaciones de padres e hijos, mensajes de los estudiantes para los secuestrados. Traía una entrevista al egresado caldista José Rincón Martínez, un destacado científico graduado en la Universidad de Manchester, Inglaterra, profesor emérito de la Universidad Nacional. Esta revista fue publicada en 2007. En el editorial el rector Pablo Bello se quejaba del peligro que representaban 5 salones con fractura de las placas de entrepisos y ningún ente gubernamental tomaba medidas. Traía entrevista a los 2 candidatos más opcionados a ganar la gobernación del Meta, Maritza Martínez y Darío Vázquez. Un ensayo de la estudiante Laura Juliana Oyuela sobre el acuerdo humanitario. Una entrevista al médico cardiólogo egresado caldista en la promoción 1975, Camilo Hernández. El tema de portada de la revista número 19, publicada en 2008, era Los niños y las nuevas tecnologías. En la sección primer plano venía la foto del certificado del ICFES en el que acreditaba que la estudiante Laura Juliana Oyuela ocupó el primer puesto en el departamento del Meta en las pruebas del año 2007. Recibió 2 menciones Andrés Bello, una en biología y otra en matemáticas. Ocupó el puesto 1 a nivel nacional y el 25 entre los primeros 100. Esta edición traía una entrevista con el gobernador Darío Vázquez, egresado del Caldas promoción 1975, en la que planteó la decisión ya tomada de reconstruir el colegio. También venía otra entrevista con el alcalde de Villavicencio, Raúl Franco, también egresado caldista. La revista número 20 fue publicada en octubre de 2009. Traía en portada una imagen de la fachada del colegio según el proyecto que venía trabajando el consorcio Sabio Cal, empresa constructora. En esos días iniciaba la demolición del viejo colegio. En páginas interiores, el arquitecto Óscar Villalba, egresado también del Caldas, daba información sobre lo proyectado en cuanto a torres, espacios, tiempos. Lamentablemente no todo se convirtió en realidad. También venía un análisis sobre el bicentenario de la independencia llamado Ecos de la Patria Boba, un artículo del estudiante Andrés León sobre Facebook, una entrevista al representante a la Cámara Miguel Ángel Galvis, otro egresado del colegio de la promoción 1973. La portada de la revista número 21, publicada en 2010, recogía 3 momentos del colegio. En sus orígenes, la sede provisional de la Fundación Mediterráneo y una imagen de lo proyectado para el nuevo edificio. Toda la edición está dedicada a recoger la historia del colegio década a década. Fue un trabajo bastante minucioso, apoyado en imágenes inéditas, coordinado por el profesor Ricardo Hernández. En 2011 y 2012 no hubo revista. En 2013 se realizó la más reciente edición de Perspectiva. Ante el inminente retiro del licenciado Pablo Bello de la rectoría, la revista recogió en imágenes, con textos breves, los logros más destacados del periodo en que estuvo al frente del colegio. En lugar del editorial apareció una entrevista al rector hecha por el profesor Carlos Camilo Camaño. El formato de la publicación era muy llamativo, de 31 centímetros por 24, a todo color, 44 páginas. En el interior se destacaban los proyectos, los logros, las actividades, los resultados obtenidos por el plantel
en los últimos 15 años.